Los partidos políticos nosotros los podemos agrupar en los siguientes tipos. Primero, los partidos políticos los podemos decir, o sea, podemos señalar que pueden ser conservadores o reformistas. Esta clasificación entre partido político conservador y reformista atiende a si ellos buscan o no mantener el orden establecido. Por ejemplo, la Unión Demócrata Independiente evidentemente es un partido político conservador. El Partido Comunista evidentemente es un partido reformista. También tenemos partidos de derecha, de centro y de izquierda. Y esta clasificación, como ustedes saben, deviene de cómo se sentaban los representantes en la Asamblea Nacional en Francia. O sea, de alguna manera esta estratificación deviene de cómo los parlamentarios se sentaban. Los que se sentaban hacia el lado derecho, los que estaban en el centro y los que estaban al lado izquierdo. Y a partir de ahí vino esta segmentación, esta división de los partidos políticos en partidos de centro, de izquierda y de derecha. También tenemos partidos de opinión, cuando ellos pretenden encauzar a la opinión pública, y partidos ideológicos, cuando los inspira una ideología determinada. También constituyen una fuerza política organizada los grupos de presión. Son las asociaciones, grupos, sindicatos, sociedades que defendiendo los intereses comunes a sus integrantes, se esfuerzan por todos los medios a su alcance para influir en la acción gubernamental y legislativa. Ellos no accionan para gobernar, ellos accionan en favor de los grupos a los cuales ellos dicen representar. Y acá tenemos como grupos de presión las protestas, las huelgas, las tomas y el lobby. A ver, está claro que las personas tienen el derecho a expresarse, a manifestarse y a oponerse a las políticas públicas. Y constituye un derecho fundamental reconocido en tratados internacionales el que la población, la ciudadanía, tiene el legítimo derecho a protestar. Ahora bien, cuando una protesta que nace legítimamente puede llegar a devenir en una protesta que se aparte del ordenamiento jurídico, principalmente está dado por las consecuencias dañosas de la protesta a los bienes públicos o a los bienes privados. La huelga también constituye una herramienta de presión, no hay ninguna duda. Y la huelga va a poder cumplir este objetivo de presión a partir principalmente de la fuerza que tenga quienes están protestando, o sea, quienes están detrás de la huelga. Porque no es lo mismo que paralice, por ejemplo, el gremio médico, que paralice, por ejemplo, un gremio no tan fuerte o no tan potente como los médicos. O sea, a ver, por ejemplo, las veces que ha habido huelga en el sector de salud, en el sector de justicia, en el sector minero, la gran minería del cobre, evidentemente que esas huelgas muchas veces son frenadas antes que comiencen por el impacto que ellos pueden tener y evidentemente obligan al Estado a sentarse a conversar. También las tomas constituyen una forma de presión, no hay ninguna duda, también la toma constituye una forma de presión. Ahora, el lobby. A ver, el lobby hoy día está regulado en Chile y que en el fondo es una actividad regulada en virtud de la cual personas actúan o intermedian ante la autoridad política en favor de los intereses de sus representados. Y hoy en día esto está tremendamente regulado. O sea, hoy día se reconoce a personas de modo formal como lobistas. El lobby ha existido siempre
El alegato de pasillo ha existido siempre. El llamado telefónico ha existido siempre. La conversación ha existido siempre. La invitación a comer ha existido siempre. La invitación a almorzar ha existido siempre. El viaje al extranjero ha existido siempre. O sea, siempre ha habido el cariño, el acercamiento a la autoridad para la toma de decisiones. Siempre ha existido. Pero eso hoy día está regulado. Pero no obstante estar regulado, todavía es posible encontrar situaciones al margen de la ley. También hay otros grupos de presión: los sindicatos, los cuerpos militares y el movimiento clerical. A ver, la Iglesia Católica fue extremadamente fuerte en ciertas épocas de la historia de la humanidad para ejercer presión sobre la autoridad política de turno. Hoy en día la Iglesia tiene sus propios problemas y por lo tanto hoy día con sus propios problemas se le hace mucho más complejo incidir en la vida nacional, en la vida pública. Los cuerpos militares, a ver, en la década de los 70 y 80, prácticamente toda Latinoamérica estaba gobernada por las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas gobernaron Argentina, gobernaron el Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Venezuela, Centroamérica, muchísimos países gobernados por las Fuerzas Armadas. Ese movimiento ha ido de alguna manera quedando atrás. Y hoy día es la civilidad la que ha vuelto a la toma del control. Sin embargo, no puede negarse que en algún momento de la historia los cuerpos militares ejercieron influencia en las decisiones del poder civil. Bueno, y el tema de los sindicatos también. De hecho, hoy día también les hago presente esto, existe en nuestra legislación laboral toda una normativa sobre negociación colectiva, que está vigente hace un par de años atrás, 3 años atrás, que lo que busca es de alguna manera fortalecer los sindicatos, porque habiendo sindicatos fuertes, se van a resguardar de mejor forma los derechos de los trabajadores. El problema que pasa en nuestro país es que hay baja adhesión a la sindicalización, baja adhesión. Y me parece que en estos tiempos de crisis económica tan fuerte como la que vamos a vivir, me parece que los sindicatos van a tener que esperar algún tiempo para volver a reposicionarse como actores importantes en la toma de decisiones del estamento político. Con ello, entonces, creo que tenemos las herramientas para comprender la teoría política, la teoría constitucional. Ahora vamos a entrar en el tercer capítulo, digamos, grueso de nuestro programa, que es el análisis de la institucionalidad política chilena a la luz de la Constitución del 80. Para en el capítulo 4 destinarnos a analizar qué es lo que debería ocurrir a partir de un cambio constitucional. ¿Para qué? Para que tengamos las herramientas necesarias a fin de hacernos cargo de cuál debería ser este itinerario constitucional y a lo que deberíamos aspirar como ciudadanía. En primer lugar, la Constitución de 1980 es una constitución escrita. Y ustedes saben, por lo que hemos estudiado a nivel de teoría constitucional, que las constituciones escritas presentan como gran beneficio la certeza, la fijeza, pero al mismo tiempo nos presentan una dificultad, que es la problemática de la adaptabilidad a los cambios. O sea, una constitución escrita rápidamente va quedando fuera de juego. ¿Por qué? Porque los cambios sociales, los cambios políticos, los cambios económicos, los cambios ideológicos, indudablemente que no se van absorbiendo por una constitución escrita. La constitución escrita necesita ir siendo adaptada de forma permanente a través de modificaciones escritas. En segundo lugar, la Constitución de 1980 es una constitución nueva. Y aquí ustedes me podrán, digamos, discutir esto porque me van a decir, oiga, pero ¿qué tan nueva si prácticamente hay aspectos que ya venían de 1833, de 1925?
A ver, yo les voy a decir lo siguiente. La Constitución de 1980 fue concebida, estudiada, redactada y aprobada con un claro propósito político: reemplazar la Constitución del 25. O sea, a ver, cuando se estudia la ruptura constitucional de 1973 y se examinan los papers, los textos, los bandos, los decretos de la Junta Militar, uno puede constatar que en forma permanente se está realizando un análisis, un juicio muy crítico a la Constitución del 25. Y de alguna manera, los males de la sociedad chilena, entre comillas, de los años 70, habrían sido males incubados a partir de la Constitución del 25 y del rol de los partidos políticos y de la sobreideologización. Entonces, por lo tanto, esta Constitución no podemos entenderla como una Constitución de adaptación en el tiempo de la de 1925, una Constitución, más bien dicho, que pone al día lo que venía ocurriendo en esos últimos años. Derechamente, esta es una Constitución completamente nueva y sobre todo por los principios, por los valores, por la lógica que está presente en ella. En tercer lugar, es una Constitución extensa. Es decir, acuérdense, cuando estudiábamos la clasificación de las constituciones, nosotros veíamos que la constitución extensa es aquella que, más allá de estructurar los grandes lineamientos, lo que hace una constitución extensa es hacerse cargo de temáticas que son propias del ordenamiento jurídico, digamos, legislativo, o sea, de la ley común. Hay diferentes normas que demuestran que la Constitución entra en bastantes detalles en muchos aspectos, como ocurre, por ejemplo, a propósito de los derechos y garantías individuales en el artículo 19, como ocurre con las facultades del presidente de la República en el artículo 32, como ocurre con las materias de ley de los artículos 60, como ocurre, por ejemplo, con las atribuciones del Tribunal Constitucional en el artículo 93. En cuarto lugar, es una constitución semirrígida o rígida. A ver, la Constitución de 1980, el 11 de septiembre de 1980, era una Constitución absolutamente rígida. Era muy difícil de modificar. Hoy en día eso se ha flexibilizado, pero continúa siendo una Constitución semiflexible o semirrígida. En quinto lugar, es una Constitución dotada de nítida orientación valórica. Esto yo lo digo de la siguiente forma, y disculpen la impropiedad en plantearlo, pero, a ver, nadie podría decir de la Constitución del 80 que uno no sabe con qué chicha se está curando. O sea, nadie podría decir que la Constitución del 80 no se muestra como tal. Podrá a algunos gustarle, a otros no gustarle. Pero lo que claramente, a ver, no es una constitución neutra. No es una constitución que de alguna manera le hace el quite a una opción política. No, esto es una constitución que desde su articulado número 1 en adelante se muestra como una constitución dotada de nítida orientación valórica. O sea, conservador en lo político, liberal en lo económico. O sea, es decir, es una constitución que se juega por una mirada, por una corriente, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional. O sea, nadie puede decir, mire, la constitución del 80 es neutra, no, esto es una constitución absolutamente subjetiva, no es una constitución objetiva, subjetiva. Por lo tanto, hay que tener claramente, hay que ser muy claro, que esta es una constitución que se nos muestra como una constitución claramente identificada con una línea de pensamiento. En ese sentido, es que podemos especificar esta característica. En sexto lugar, es una constitución que incorpora nuevos derechos con rango constitucional. Voy a mencionar solo uno: el derecho a vivir en un ambiente
libre de contaminación. O sea, la Constitución del 80, a ver, se hace cargo ya en esa época del tema del medio ambiente, tema que hoy día digamos, es asfixiante, un tema tremendamente relevante. El calentamiento global, el debilitamiento de la capa de ozono, la contaminación de las aguas, la contaminación del aire, la contaminación acústica, las enfermedades asociadas a la contaminación, la matriz energética. O sea, a ver, es interesante que la Constitución del 80 haya incorporado este derecho y lo haya elevado a rango constitucional. ¿Qué tenemos que hacer hoy día? Profundizarlo. Obviamente que tenemos que profundizarlo. Les agrego un elemento. Ayer, mirando escuchando a unos panelistas en un programa, uno decía, mire, que la capa de ozono, que estaba profundamente debilitada, se ha ido recuperando estos últimos 2 meses. ¿Y saben por qué? Porque no hay transporte aéreo. El tipo de combustible y el procesamiento del combustible que realizan las aeronaves en vuelo es uno de los causantes del debilitamiento de la capa de ozono. Pero hoy en día, que prácticamente no hay vuelos ni comerciales ni de carga, eso ha demostrado que en estos 2 meses la capa de ozono ha comenzado un lento proceso de recuperación. Y eso nos demuestra nada más que la naturaleza está sufriendo. La naturaleza sufre con todo el proceso, la devastación que hemos generado los seres humanos. Y por lo tanto me parece que esto esté en la Constitución es importante. ¿Qué tenemos que hacer de aquí en adelante? Ser cada vez más exigentes con el cumplimiento de la legislación medioambiental. 7. A partir de esta idea de la orientación valórica, podemos decir que la Constitución del 80 tiene primacía de los derechos individuales por sobre los derechos sociales. Eso no hay ninguna duda. Y por eso yo les decía, la Constitución del 80 no nos engaña. La Constitución del 80 es clara en decirnos qué es lo que es ella. Ahora, nosotros tenemos que tomar la decisión si la vamos a conservar o la vamos a cambiar. Pero está claro que la Constitución tiene como característica, digamos, el fomentar, potenciar los derechos individuales por sobre los derechos sociales. 4. Un déficit de la Constitución del 80 es que no contempla los llamados derechos humanos de tercera generación, a los cuales hicimos referencia y que hoy día son extremadamente necesarios. En noveno lugar, presenta un desequilibrio de las potestades a favor del presidente de la República con respecto al Congreso Nacional. Hemos hablado en clases anteriores de este presidencialismo exacerbado, de este presidencialismo autoritario, de este presidencialismo extremadamente fuerte y potente versus las funciones del Congreso Nacional. La Constitución del 80, como característica número 10, estratifica las leyes y nos dice que las leyes pueden ser interpretativas de la Constitución, orgánicas constitucionales, de quórum calificado y comunes. Y cada una de ellas tiene un quórum para su aprobación, modificación o derogación. Este es uno de los aspectos que quienes critican a la Constitución del 80 dicen, mire, esto hay que reformular, porque supone una idea de las supramayorías. O sea, hacer prácticamente inmodificable la institucionalidad por la vía de los altos quórum. 11. No vamos a pasar al 11, vamos a quedar en el 10, porque la idea mía es no hacer cápsulas más allá de 20 minutos. Muchas gracias.